sabemos que, y especialmente algunos, las ganas que teníamos de venir, ¿no? De venir a escuchar al Señor, ¿no? De venir a participar y a escuchar, porque necesitamos seguir siendo instruidos, necesitamos seguir siendo visitados, necesitamos seguir siendo ayudados. Yo iba a decir, bueno, pues vengo de Barcelona y me cambia un poco la cosa. Vengo con el equipo de Barcelona, pero no vengo de Barcelona, ahora vengo de Salamanca. Muy bien, no sé de dónde vengo, pero sí que vengo con los que aman al Señor. Ese es mi equipo, ahí es donde yo quiero estar, donde he decidido estar, con los que saben la importancia de esto y agradecen el poder recibir de este don precioso, ¿no? Esta gracia de poder estar aquí. Y digo que a veces hasta todo esto pues tiene sus inconvenientes, sus problemas, ¿verdad? Hay personas que incluso por la salud que tenemos en estos días, por situaciones de familia, de afuera, de cosas de la comunidad, ¿verdad? Siempre hay oposición, ¿no? No es fácil el poder llegar a este punto, a este momento. Sabemos que hay oposición, que hay un enemigo que nos quiere estorbar, que nos quiere robar, que quiere que no estemos para recibir lo que Dios quiere. Y yo lo sé bien porque especialmente en estos días pues estoy un poco afectado por el catarro. Pero qué bueno que aunque sea un hilillo de voz y de una voz tomada, pero puedo venir aquí y puedo cantar al Señor. Esto es lo más importante, que puedo escuchar al Señor y puedo agradecerle y puedo cantarle y puedo compartir la palabra que Él ha puesto en mi corazón en estos días, ¿no? Porque me siento amado, partícipe amado, hijo amado, como ayer cantábamos y seguramente hoy o mañana, ¿verdad? Y oramos, no empezamos a orar hoy, venimos orando estos días para que el Señor nos dé la sensibilidad espiritual para escuchar lo que Él quiere decirnos en este tiempo. Yo sé que Él tiene un mensaje, tiene una palabra para los que no le conocen, una palabra de amor, una palabra para que puedan conocer su voluntad, su santa voluntad. Tiene una palabra para los que ya llevan un tiempo caminando, ¿verdad? Que han empezado ya esa carrera, ese camino, y tienen ganas de recibir esa palabra que nutre, que hace crecer, que hace entender, que hace madurar, ¿verdad? Pero los de más tiempo también, y yo estoy seguro, porque con esta actitud vengo, y dándome cuenta de esta necesidad que tengo, de la necesidad que tengo de seguir siendo instruido y hablado y dirigido por Él, ¿verdad? Esa obra que Él empezó un día y hace unos años, sigue haciéndola. Y yo quiero ser sensible y darme cuenta y no proferir estas palabras ni decir esto como algo, una frase bonita que denota cierta humildad. No, no es eso. Realmente no es eso. Más que nunca veo la necesidad que tengo de seguir siendo instruido, enseñado y guiado por Dios. Y para eso tengo que venir a escuchar, no solo a oír, sino a escuchar lo que hablará Jehová Dios, como dice el Salmo, porque hablará paz a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Yo necesito escuchar lo que va a hablar el Señor en estos días. Y me gustaría empezar en Mateo 13. Nos coloca la palabra de Dios en cómo debemos de recibir este don, esta gracia, de poder escuchar lo que vamos a escuchar en estos días. Lo que Dios tiene cada día para nosotros, los que buscamos en la lectura, en la oración, en la conversación, en el estar atento, porque a veces Dios nos habla y por medio de la naturaleza, a veces por medio de las cosas obvias, de las cosas que ocurren a menudo, ¿verdad? Dios nos habla cuando vemos a alguien que obra con prudencia, con sabiduría, en su manera de ser. Dios nos habla también cuando vemos a personas necias, personas que obran incorrectamente, y creo que la sociedad de hoy está llena de estas personas, ¿verdad? De estas personas que no conocen a Dios
y obran y viven de una manera que van a la perdición, que están ya en esa perdición y que caminan cada vez más, ¿verdad?, en ese camino erróneo, oscuro, engañoso. Pero el Señor, fíjate, en Mateo 13, hablando a sus discípulos, hoy quería empezar con estos versículos: bienaventurados vuestros ojos, porque veis, porque podéis ver la obra de Dios. Y no solamente en vuestra vida, sino alrededor. Yo puedo ver la obra de Dios. Quiero ver la obra de Dios. Esto me edifica, esto me anima a ver la obra de Dios. En medio, como decimos, de tantas otras cosas, ¿verdad?, que vemos desgraciadamente en este mundo oscuro, ¿verdad? Pero bienaventurados vuestros ojos y vuestros oídos porque oyen. Los que oramos porque nuestros oídos puedan oír y puedan escuchar lo que el Señor tiene para nosotros hoy. El Señor está diciendo, esto es una bienaventuranza. Hay otras muchas cosas que el hombre persigue y el hombre piensa que son prioridades, pero aquí el Señor nos apunta a lo que es realmente una prioridad: el poder ver y poder escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Porque de cierto os digo, versículo 17, de cierto os digo que muchos profetas y justos, y en otras versiones dice y reyes, ¿verdad?, personas en eminencia, personas grandes, nobles, personas grandes en autoridad, personas cultas, personas sabias, desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, porque Dios no les abrió el entendimiento a las cosas espirituales, a las cosas que son realmente importantes. Ellos, todas esas personas que enumera aquí y en otra, dice, ellos desearon ver eso, pero Dios no les otorgó este favor grande, esta bienaventuranza. Y desearon oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron, porque hay que tener un oído espiritual, un oído que desea escuchar. No solo oír tantas voces, ¿verdad?, sino escuchar lo que hablará el Señor, lo que hoy nos quiere hablar. Y el otro día hablábamos ahí en Barcelona, donde vivimos ahora, acerca de la importancia de ser fortalecidos en nuestro hombre interior, ¿no?, para que podamos tener un sostén, que podamos tener una firmeza en lo que creemos, en lo que somos, en medio de tantas voces y tantas cosas que suceden afuera, ¿verdad?, de tanta información, de tantos reclamos, de tantos anuncios, de tantas cosas que quiere vender la televisión, los periódicos, la opinión de los hombres, de tantos partidos con tantas ideas, partidos políticos, ¿verdad?, de tantos pensamientos de hombres. Vamos a ir aquí creo que es importante, a Efesios 3. Y es una oración que yo hago, ¿no? Vemos una persona realmente entendida, como era Pablo, por qué cosas había que orar, ¿verdad? Qué cosas se tenían que establecer en el interior para tener una identidad, para tener un carácter y para saber poder rechazar todas esas cosas que vienen de fuera y que quieren entrar adentro, a nuestro corazón y gobernar nuestro corazón, que quieren seguir engañando nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza carnal, ¿verdad? Vemos a un hombre entendido y yo quiero, por lo menos mínimo, saber que esto debe de ser una prioridad en mi vida como hijo de Dios. Efesios 3, desde el versículo 14, dice, por esto, por todo lo que hablamos, por esta causa, por todo lo que... Y Pablo no estaba viviendo en un mundo tan confuso como ha llegado a ser este mundo,
donde vivíamos. En los tiempos de Pablo no había ni radio, ni había televisión, ni había internet, ¿verdad? Que tanto nos bombardea, ¿verdad? Constantemente nos bombardea. Y quiere que dejemos de oír lo que realmente tenemos que oír. Y este mundo que quiere que dejemos de ver lo que tenemos que ver, ¿verdad? Y Pablo dice, por esta causa, porque entiendo la lucha que tenéis, porque entiendo la influencia del mundo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, doblo mis rodillas, me pongo en oración en serio. No es cualquier oración o sentado en la furgoneta que a veces hacemos, y bien, sino de doblar la rodilla viendo la importancia de lo que estoy pidiendo, por la causa de lo que lo pido. Por esta causa doblo mis rodillas. De quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra. Doblo mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. De quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Este es el fin, el propósito, por esto oro, ¿verdad? Para que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior, para que podamos estar donde tenemos que estar, para que podamos ver lo que tenemos que ver y para que podamos sentir lo que tenemos que sentir y podamos desear lo que es importante desear, ¿verdad? Y me maravilla, ¿no? Una persona como Pablo que sabía cuáles debían de ser nuestras prioridades. El ser fortalecido en nuestro hombre interior para que podamos rechazar las cosas que vienen de afuera. Tantas luces, tantos sonidos, tantas cosas que nos afectan, que nos despistan, ¿verdad? Cuando queremos oír y debemos oír la palabra de Dios, tantas cosas que nos quieren despistar, ¿verdad? Tantos ruidos, como antes decía mi hermano, ¿no? El intentar no despistar, no provocar que la gente pierda el que pueda estar centrado, ¿verdad?, en escuchar la palabra de Dios, que no haya nada que nos moleste, ¿verdad? Y aquí vamos a ir a un texto muy bonito que estos días me ha inspirado mucho, en Isaías 50, que es un poco el que da nombre a esta predicación, a esta exhortación. Isaías 50, el versículo 4 y el 5. Yo el otro día, leyendo una versión de la Biblia de las Américas, leí algo que me estremeció, porque yo lo había leído de otra manera. En la Biblia que habitualmente leo, dice, el Señor, Jehová el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. El Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. En la versión de la Biblia de las Américas dice algo muy curioso y me gustaría que pudiéramos entrar en esto. El Señor me dio lengua de discípulo para saber hablar palabras al cansado, al desanimado, al triste, al oprimido, como vamos a ver luego. El Señor me dio lengua de discípulo. Y vamos a ver que hay una relación estrecha entre la sabiduría y el discipulado. Dice, despertará mañana tras mañana. Es el Señor que despierta mi oído porque yo estoy en esta oración, estoy en este deseo.
de que Él despierte mi oído, porque solo le puede despertar Él a mi atención, a ver que yo vea la importancia de esto que estoy diciendo. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que yo oiga como los discípulos. Y esto me paró. Y el Señor me dijo, es que tú para hablar como un sabio, para hablar palabras prudentes, de sabiduría, de entendimiento, para tu vida y para quien profieras estas palabras, a quien tú pudieras ayudar, porque es el Señor que es el que te quiere ayudar y el que me da palabra. Para yo poder hablar como una persona entendida, sabia, que tengo algo que decir, y no una tontería, no un chiste, que sí, en momentos podemos agradecer y un buen chiste, pero estamos hablando de algo que es mucho más importante, porque esto anima al cansado. Porque es la palabra de Dios que quiere levantar al que está hundido, al que está oprimido, al que está triste, al que está desanimado. Y yo me he visto ahí muchas veces. Pero para tener esa palabra de sabiduría, de entender a la persona a la que estoy hablando, de ponerme en su lugar y que Dios me dé ese discernimiento para saber qué es lo que tengo que decir. Y que no sea una charla de muchas palabras, o de mucho conocimiento teológico, que demuestra todo lo que yo sé o de todo lo que he aprendido, sino que es la sabiduría de Dios que emplea el conocimiento en las cosas prácticas, en las cosas de la vida, en las cosas que realmente dan vida al oyente, al que lo necesita porque está desanimado, porque está cansado. Yo necesito tener oído de discípulo. Y aquí hay dos grupos de personas, y creo que igual luego vemos más de esto. Hay dos grupos de personas, y por esto me llamó la atención. Personas que nos damos cuenta que el Señor, y pedimos que el Señor nos despierte mañana tras mañana el oído, porque seguimos siendo discípulos, aunque tengamos 65 años, o 70, o 80, o 30. Yo sigo siendo discípulo. Yo en estos días que he estado en Barcelona, en Salamanca, y estoy aquí, yo estoy aprendiendo cosas. Muchas cosas. El Señor sigue edificando mi vida. Yo me doy cuenta y os digo que no es falsa humildad, que es que necesito ser enseñado y edificado y ayudado. Pero el peligro es que tú te creas sabio y que lo sabes todo y que vengas aquí como diciendo a ver qué ocurre, pero yo estoy bien con lo que tengo y no necesito ayuda de Dios. O que solo sea una frase hecha el que diga sí vengo porque, pero en tu corazón no lo creas, no sea verdad. Es un peligro grande el que creas que no necesitas ser instruido como un discípulo. Y este es un privilegio, porque nos mantiene conectados con el Maestro, ¿verdad? Del que tenemos que seguir aprendiendo. Todo, necesitamos seguir aprendiendo todo. Pero para tener y sabiduría en mi vida, en mi manera de proceder, en lo que busco, en lo que quiero, en lo que persigo, por lo que trabajo, por lo que vivo y con las personas que estoy para ser una bendición, para poder reflejar esa sabiduría, que vuelvo a decir que no es una sabiduría teórica, ni de conocimiento de estudios, que no tengo ninguno. Es la sabiduría que Dios da práctica para la vida. De lenguaje llano y simple y sencillo que tanto usó el Señor Jesús. Que tanto no, que siempre uso. ¿Sí o no? El lenguaje más sencillo, hablando del pan, de la luz, del agua, de la tierra, ¿verdad? De los pajarillos y de un lenguaje que nadie puede decir que no entiende. Pero y vuelvo ya, acabo con esto, para poder hablar y para poder ser una persona sabia, entendida, prudente, eficaz, para ser una persona de bendición para la persona con la que vives.
tienes que tener un oído de discípulo para saber hacer cada día y en cada momento lo que tienes que hacer. Me gustaría ir al libro de Santiago. Santiago capítulo 3, desde el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Qué bueno, ¿eh? ¿En qué reflejas tú que eres sabio? Que escuchas a Dios. Que el Señor sigue moldeando tu vida y sigue guiando tu vida. En que sabes lo que tienes que saber. Aunque sean pocas cosas, pero las sabes bien. Las sabes bien. Y ese convencimiento le expones y le anuncias donde sea porque no te avergüenza. Porque sabes que eso te lo ha dado Dios. Para que lo digas, para que lo anuncies. Porque eso es lo importante. Pero ¿cómo se muestra lo que tú eres, lo que tú sabes? En tu buena conducta, en tu carácter, en tu manera de ser. Yo conozco otro tipo de personas que tienen muchos conocimientos y les ves y tienen un porte, quizás un poco, la arrogancia un poco subida de tono, o están constantemente poniéndose y quitándose medallitas, o cosas que a veces entristecen al que lo escucha, ¿verdad? Hay personas que tienen tanto que los que estamos escuchándoles acabamos diciendo, yo al lado de este hombre yo no tenía ni que estar aquí, porque yo no... Este es tan grande que yo cada vez me hago más pequeñito, ¿sí o no? Estas personas que, bueno, pues tienen tanto, o creen que tienen tanto, que no ayudan a los que les escuchan. Les hunden más a veces, ¿verdad? ¿Verdad? Personas que creen ellos muchas veces, que tienen tanto que no ayudan mucho a los que los escuchamos o al que los vemos. Yo no quiero ser de esas personas, que Dios me perdone, sí. Pero me gusta que el sabio y el entendido se muestra naturalmente, a veces sin hablar mucho, en su conducta, en su manera de ser. Eso es lo que refleja su carácter cuando le oyes o cuando le ves las cosas que hace. Es lo que manifiesta, ¿verdad? Y a veces no habla mucho, pero se ve. Pero si tenéis celos entre vosotros y contenciones y riñas en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, hay riñas y disputas, y a ver quién sabe más, o a ver quién, que tu palabra quede por encima del otro, y mantener tu razón, y luchar porque se vea tu razón. Es que no hay ninguna razón que yo tenga que defender. Yo quiero que se conozca la razón de Dios en lo que hace, en lo que ha hecho y en lo que hará. Yo debo de ser un ministro que represento su razón. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, este versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría que Dios da, la obra que Dios hace, es primeramente pura.
Qué bueno, ¿eh? No hay que añadir nada, no tienes que casi poner nada de tu parte, más que el reconocimiento que tienes de recibir esa sabiduría. Y es pacífica. No hay riñas, no hay contención, no hay disputa, no hay, ¿verdad? No hay lucha, no tienes que defender nada, no tienes que convencer a nadie tú, porque es Dios que convence por medio de tu actitud. Es pacífica, es amable, ¿verdad? Es amable, sabe ceder, sabe callarse, sabe escuchar. Qué importante es saber escuchar. Y aparte de al Señor, por supuesto, como bien venimos diciendo, pero también saber escuchar a los demás. Es muy difícil que entendamos a los demás y podamos ayudar a los demás si no les escuchamos, si no entendemos la situación que viven. Y a veces, si me pasa a mí que corro el error, y muchas veces lo he hecho, que estoy casi esperando que acabe el otro de hablar para hablar yo. ¿No? Vivimos a veces en una vida en que vamos muy rápido, traemos una inercia de muchas cosas, de estar en muchas cosas, y no escuchamos debidamente. Casi estamos esperando que el otro acabe no, pero yo y tal, y no, porque... Y ahí te metes tú ya. ¿Has dejado de escuchar? Así poco puedes ayudar al cansado, al que está oprimido, al que está pasando por una situación dura, al que está perdido. Es amable, la sabiduría de Dios es benigna, es buena. Llena de misericordia. Esta palabra misericordia es algo que me gustaría llevar, como dice la palabra de Dios, atada a mi cuello. Que yo pueda ser conocido por una persona que soy verdadero y misericordioso, ¿verdad? De que la verdad es el centro, la verdad de Dios el centro de mi vida, y que Dios me ha dado un corazón misericordioso como es su corazón, y que se pueda ver por mi conducta que yo soy hijo de Dios, ¿verdad? Por cómo soy, por cómo escucho, por cómo pienso, por lo que busco y por lo que digo. Llena de misericordia y de buenos frutos, naturalmente. Todo eso que haces da un resultado, porque Dios es el que impulsa, el que hace, el que produce, ¿verdad? Igual que en la tierra, ¿verdad? Después de una semilla caer y brotar y ser regada, hay un producto, ¿verdad? Una consecuencia de algo. Pues en nuestra vida, si tenemos la sabiduría de Dios, insisto, no la nuestra, la sabiduría de Dios va a haber un fruto natural y se va a ver, se van a ver unos resultados. Y esta sabiduría es sin incertidumbre, porque hay una certeza, ¿verdad? De lo que Dios hace hay una certeza. Es sin incertidumbre ni hipocresía, ¿verdad? No tienes que tratar de mostrar otra cosa que lo que eres. Somos de una pieza y somos lo mismo aquí en la reunión, que luego en el pincho, que luego en la furgoneta y que luego hablando por teléfono con otras personas. Somos los mismos, no hay hipocresía, hay una verdad en nuestra vida. Yo conozco personas, pues también, y es fácil que yo haya podido caer en esto, de que depende con quién estés, a veces cambias un poco, ¿no? Porque quieres ser aceptado por muchos y no sabes ni muy bien cuál es tu sitio. Pero cuando hay una certeza en tu vida de quién eres, a quién sirves, no hay ninguna hipocresía porque eres siempre el mismo, ¿verdad? El mismo amado por Dios. Oíd al sabio, Proverbios 1. Me gustan estas expresiones de la Biblia, no lo puedo remediar. Chicos y personas que no sois tan chicos, chicas, señoras. Me gusta la Biblia como pum, va al grano, va tas. Es como el que cuando hace calor, ¿qué hace? Pues enciende el aire acondicionado, se deja de
de otras cosas, sí, y está bien abrir la puerta, no sé qué. Pero el que tiene calor, ¿verdad? En el tiempo que ahora vamos, ¿qué hace? Sabe que el aire acondicionado está en este lugar para cuando tenemos calor, ¿sí o no? ¿Sí o no? O porque queremos leer, encendemos la luz, ¿sí o no? No, a que esto no es muy profundo. Vamos al grano, ¿no? Pues Proverbio 1 dice algo que es muy obvio, es muy evidente. A mí, bueno, me encanta la claridad de la Biblia. Me alegro mucho de verles aquí. El versículo 5. Oirá el sabio. El hombre que quiere ser sabio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Oír, escuchar lo que hablará el Señor, lo que habla el Señor, lo que dice el Señor. Y no solo en su palabra, en las cosas naturales de la vida, en las cosas evidentes, en las cosas que nos ocurren. Yo veo la obra de Dios en muchas cosas que se manifiestan y en situaciones, en muchas que nos pasan, ¿verdad? Dices, ¿cómo Dios nos habla por medio de esas cosas? ¿Verdad? Y nos muestra grandes verdades, ¿verdad? Ves al hombre necio cómo va por ahí en el coche a ciento no sé qué, con el volumen y diciendo tonterías por la ventanilla y mostrando ahí el tatuaje, ¿verdad? Y dices, no sé a quién querrá convencer ese. Y dices, menudo cowboy. No sé, digo, ¿no? Que él piensa que tiene, que ahí va el no sé quién, el pobre. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. El hombre es entendido porque adquirió consejo, porque supo. A Dios primeramente y luego a las personas que Dios pone cerca de nosotros, que las hay. Hay muchas personas que Dios ha instruido para que nos ayuden. Ese es el papel de vosotros responsables. Instruir y ayudar y aconsejar y hablar de parte de Dios, porque Dios tiene mucho que hablar, mucho que dar. Es su naturaleza, sí. Tenemos un Dios dador, un Dios que se complace en dar y en bendecir. Y me gusta esta expresión. ¿Qué queréis que os diga? Oirá el sabio. ¡Hala! Oirá el sabio. Oirá y más que oír, escuchará atentamente. Y hay un texto aquí en Mateo 6 que habla del ojo. El otro día yo lo estaba leyendo y digo, fíjate, esto se puede aplicar también un poco, aparte de ver, por supuesto, también de oír, ¿no? El Señor, Mateo 6, versículo 22. Decía Jesús, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Verdad? Yo me quería centrar en el hecho de que el Señor habla de que si tu ojo es bueno. Y yo leía esto y me paraba a pensar y digo, ¿tiene el ojo capacidad para pensar lo que es bueno o malo o de decisión? No, ¿verdad? No es una mente, no es un corazón que hay una voluntad. El ojo solamente mira lo que tú le lleves que mire. Y habla el ojo y dice, si es bueno, ¿en qué se puede, qué el Señor nos quería decir? Que si tú le das la función que le tienes que dar al ojo.
Y como todas las cosas de Dios, la función más sencilla es que esté mirando a un sitio solamente. No que esté como cuando hablamos de escuchar, escuchando muchas cosas que te distraen, y ruidos y sonidos, y quieres a lo que está hablando este, pero también enterarse del otro. O sea, así no puedes centrarte, ¿sí o no? Igualmente, y creo que podemos dar esta aplicación, a de si tu ojo es bueno. Y a mí me habla de tener un ojo sencillo que cumple una función de mirar hacia un sitio, de ver lo que es importante ver, o de escuchar lo que es importante escuchar. Y esto a mí me habla de darle el valor, pero que esté centrado completamente en eso. Porque es cuando verás bien. El ojo no es un órgano que piensa o que decide, pero sí de no estar con muchas cosas que te despistan o que te llaman la atención, de tantos ruidos, de tantos sonidos, de tantas cosas que nos quitan el poder estar centrados en lo que tenemos que estar. De darle la utilidad al ojo a que esté en una cosa, a que mire en una cosa, que esté centrado en esa cosa. Y me venía, por supuesto, el versículo de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, ¿verdad? De estar mirando lo que realmente hay que mirar, ¿verdad? De poner nuestros ojos en medio de este mundo que tiene tantas voces, tantos anuncios, tantos ruidos. En este tiempo atrás estuve en Valencia tratando de ayudar, pues bueno, con mi suegra y tal, y la de ruido que había en la calle, tremendo, o sea, con los petardos, con los chillidos, con las voces de la gente, y es lo que puedes ver en cualquier plaza o en un centro comercial o tal, tanto ruido, ¿verdad? Tanto lío, ¿verdad? Que a mí llegó que me molesta, que no te deja centrarte y que a veces estás hablando con alguien y ni le escuchas. ¿Y qué nos pasa a los españoles? Bueno, tengo que ir un poco para atrás. Me llamó mucho la atención cuando viví en Croacia, que vivimos unos años, me llamó mucho la atención que las pocas veces que iba a un bar, a veces entraba a tomar un café, porque allí no hay pinchos de tortilla. Es una pena, pero no hay pinchos de tortilla. Y la gente no va a los bares de tertulia, no se sienta allí a hablar, o sea, va a lo que va. Pero me llamaron la atención dos cosas. No sé por qué digo esto, pero bueno, ya que he entrado. Me llama la atención dos cosas en Croacia en los bares. La primera, que no ves toda la barra llena de papelitos y de ¿cómo se llama?, de palillos. Incluso ellos, los croatas, estando aquí, a veces me han dicho, no veas cómo le faltó poco para decir, si sois un poco marranetes los españoles, que lo tiráis todo al suelo. Bueno, no lo dicen, pero en el trasfondo se entiende, ¿no? Allí los bares están limpios, el suelo. Pero otra cosa que me llamó la atención es que no meten mucho ruido, hablan bajito. Hablan pues como hay que hablar, y estás con alguien hablando, tomando el café y le escuchas, y hay una conversación normal. Pero no tienes que elevar mucho tu voz porque el que está al lado está ya hablando, y alto porque el que está en la otra parte de él está hablando alto, y el otro, y hay un gallinero allí tremendo, ¿sí o no? ¿Entendemos esto? Creo que sí, ¿no? Es sencillo. Pues hay un ruido, y la radio, y la televisión, y el otro, ¡una de rabas! Y el otro chillando, y hay un jaleo ahí, que yo es que estoy deseando salir de ahí porque estoy, dices, madre mía, que no escuchas a la persona que está al lado tuyo, ¿verdad? Pero si yo estoy con esa persona, se supone que yo quiero escuchar a esa persona. Yo he ido con esa persona allí a estar ese rato y a poder charlar, intercambiar cosas, contarnos cosas. Pero yo no quiero escuchar el grito de todas las otras personas. El mundo tiene mucho ruido, mucho ruido. Yo quiero poner que mi ojo sea bueno, que mi oído sea bueno, que esté centrado en lo que es para mi vida, para la vida que yo tengo que reflejar
de Jesús en mi carácter, en mi conducta. Y vamos a Deuteronomio 28, Paco. Me maravilló ayer hablando con Paco, un poco que le dije un poco lo que quería exponer y tal, y me dijo, anda, si algo así que tiene que ver con esto estuvimos hablando el domingo. Y digo, fíjate, pues no nos hemos puesto de acuerdo, ¿verdad, hermano? Digo, pues, ¿será que Dios quiere que empecemos este encuentro mínimo dando la importancia a la importancia de escuchar, de oír lo que Dios quiere hablarnos en estos días, ¿verdad? Y de tener una actitud correcta delante de Él. No de la persona que está ya llena de sí mismo y de que venimos solo a ver qué pasa y qué canciones cantan, ¿no? De recibir, porque todos tenemos necesidad de seguir siendo discipulados. Yo quiero tener el oído sensible a escuchar lo que Dios quiere y tiene que decirme. Y en Deuteronomio 28, me gusta mucho cómo empieza, mucho. Dice una palabra que es muy castellana, ¿verdad? Pero solo esa palabra ya también ¿cómo? Acontecerá. Y este acontecerá a mí me habla de esa firmeza con que Dios, porque Dios es así, es que Dios no tiene por qué vendernos o querer decirnos algo que no sea verdad, es que no tiene sentido. A veces nosotros pensamos, como somos así de un poco que las cosas están escritas así por el azar, acontecerá. Y este acontecerá a mí me habla de seguridad, de firmeza, de algo que va a pasar y cuando Dios lo dice va a pasar sí o sí. Dice, mira, esto es lo que va a ocurrir. Esto es lo que va a pasar en tu vida. Depende de ti cómo tú estés en este momento, en este trance, que va a pasar. Naturalmente. Que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, esto es lo que va a ocurrir si escuchas atentamente. Claro, aquí ya viene otra palabra, atentamente. Atentamente. Con toda la atención. A Dios no se le puede escuchar con media atención o una parte de atención, que le escuchas a Él y te escuchas a ti mismo. Y escuchas a tu amiguete o lo que te decía ayer no sé quién por teléfono. Digo, escuchar al Señor atentamente. Acontecerá. Naturalmente va a pasar. Que si tú, para guardar y poner en obra todos sus mandamientos que Él te prescribe hoy, si tú guardas y pones por obra y obedeces, claro, aquí ya está la otra parte, obedecer lo que escuchas, ¿verdad? Obedecer. Si tú obedeces los mandamientos que hoy el Señor también te exaltará, el Señor te va a poner en alto, el Señor te va a dar una autoridad, te va a dar un trabajo, vas a ser una persona que vas a poder ayudar a los demás. Si queremos ser útiles, que yo creo que todos queremos serlo, ¿verdad? Personas que podamos ayudar, personas que podamos bendecir a otros, personas que podamos tener una palabra de sabiduría, porque de esa manera es como nos quieren cuando damos, ¿verdad? Cuando damos se establece ahí un vínculo entre personas. A mí hay personas que me han bendecido tanto y por las personas que oro y personas que tengo en gran consideración, porque lo que me han dicho, y no siempre me ha agradado o no siempre me ha gustado a mi oído lo que me han dicho, a veces me han corregido también, a veces me han dicho algo que no me ha gustado escuchar, me ha molestado, porque me he dado cuenta que tenían razón. Pero me han bendecido, me han abierto los ojos a cosas, ¿verdad? Si obedeces los mandamientos que el Señor tu Dios te da, Él te exaltará sobre todas las naciones.
Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y luego enumera un montón de cosas que no vamos a entrar ahora, ¿verdad? Pero acontecerá. O sea, esto no te quepa duda de que lo que tú haces y cómo lo haces, que lo que escuchas, lo que tú obedeces, lo que pones por obra, esto va a determinar el tipo de persona que tú vas a ser, qué eres y qué vas a ser. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Cuando tengas tiempo puedes leer un montón de bendiciones que presenta la palabra de Dios, que va a ser tu realidad. ¿eh? Todas estas bendiciones van a venir sobre tu vida, tú vas a ser una persona de bendición, de ayuda, si escucheres atentamente la voz de Dios. Y ya vamos acabando en Santiago 1. El versículo 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Y aquí dice unas cosas que es importante que le demos el valor que tienen. El que mira, el que escucha, el que está enfocado en la perfecta ley, la de la libertad, en la ley del amor, en la ley que Dios nos da, y persevera en ella, y persevera. Porque esto no es algo que tenemos que obedecer hoy, porque son días de estudio, porque es fin de semana, sino que tenemos que perseverar y el lunes, y el martes, ¿verdad? Y el miércoles. Esto tiene que ser nuestra ley, escrita en nuestro corazón, ¿verdad? Porque esta ley nos da vida. Es la ley del Espíritu, es la ley de la libertad. Cuando entendemos que no hay mejor ley ni mejor yugo que el Señor pone sobre nosotros. No es un privarte de libertades, ¿verdad? Porque tienes que hacer esto y esto y esto. Que el Señor dice que lo hagas para tu bien. No porque Él quiera ser un dictador y que te quiera tener oprimido. Dios no es así. Lo que el Señor nos habla es para nuestro beneficio. Es para nuestra bendición. Es para que disfrutemos de la vida plena que Él tiene en su Espíritu Santo, ¿verdad? Y por eso dice: el que mira atentamente esta perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, obediente, hacedor de la obra. Este hombre, esta mujer, será bienaventurada en lo que hace. Y este es el mensaje que el Señor me ha dicho que tengo que compartir con vosotros. Porque como discípulo lo he escuchado yo. Porque ¿sabes qué pasa? Que a pesar a veces de que tenemos ya una edad, a veces podemos ser desobedientes. Yo no sé cuál es tu caso, pero yo a veces me encuentro que yo en mí mismo a veces, o igual no desobediente, pero a veces sí orgulloso, de pensar que lo que tengo, lo que hago y lo que conozco y lo que sé, ya me pone... Y pienso, sin que nadie me dore mucho la píldora, que soy sabio en lo que hago. Y dejo de ser ese que tiene un oído dócil, de discípulo, para seguir nutriéndome cada día en lo que Dios me dice que tengo que ser y de hacer lo que tengo que hacer. Entonces a mí me aplica esta palabra a ser obediente y a ser humilde. Y creo que
que esto nos viene bien a todos. Que nos viene bien a todos, de verdad, y yo llevamos... Y a veces hay trampas que no sabes ver. Hay cosas que no esperas ni buscas tener. Por ejemplo, el orgullo es un pecado que tiene muchas caras. Muchas caras, se manifiesta de muchas maneras y a veces hasta cuando crees tú mismo que no eres orgulloso, que está claro que tú no lo eres, es cuando más lo eres, porque crees que ya estás por encima de algo y pierdes la sensibilidad y la oración de decirle al Señor que te siga teniendo que siga teniendo misericordia y favor contigo para que no caigas en pensarte más de lo que eres. Digo, ¿no? Que a veces hay cosas que crees que no eres y todo el mundo ve que lo eres menos tú. Y vamos a leer Mateo 7:24 y ya es lo último que leemos. No sé si me he explicado bien, creo que no es muy profundo, pero creo que es muy necesario lo que estamos hablando, ¿verdad? Mateo 7, el 24 y el 25, versículos tan importantes que el Señor nos dejó, ¿verdad? Cuando habla de las dos bases, de los dos comportamientos, ¿verdad? De las dos formas de ser, ¿verdad? Dice cualquiera, pues que me oye estas palabras. Cualquiera que tiene oídos, y creo que aquí estamos todos, ¿verdad? Cualquiera que oye estas palabras, cualquiera que oye mi voz, que se supone que hemos venido para escuchar su voz. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, ¿verdad? Aquí vemos la conexión que tiene que existir. No solo de escuchar, sino de obedecer, de hacer, de orar. Sí, si nos cuesta hacerlo, porque a veces nos cuesta, es cuando interviene la oración de decir, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame. Que tu poder se manifieste en mi debilidad, en esto que no puedo hacer, para que se consiga hacer. Y poderoso es el Señor para ayudarte a que puedas hacer su voluntad. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, a un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. Porque van a descender lluvias, van a venir ríos sobre tu casa, sobre tu vida, van a venir problemas, sí o sí. A los cristianos y a los que no son cristianos van a venir problemas. De hecho, creo que todos hemos venido a este centro porque hemos tenido problemas, ¿sí o no? Que no podíamos solucionar nosotros solos. Yo no pude. Y mis mejores amigos no pudieron ayudarme. Ni mis padres que tanto me amaban no pudieron ayudarme. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre Cristo, sobre su palabra, sobre su consejo. Y descendieron lluvias, y vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa. No te quepa duda que vas a tener momentos y tiempos en que vas a tener problemas, que van a venir ríos y de muchas maneras van a venir adversidades a tu vida, situaciones, circunstancias, a veces de fuera, a veces enfermedades, a veces situaciones personales, espirituales o morales o físicas. Y golpearon sobre aquella casa y golpean sobre nuestra vida. Vamos a tener problemas, vamos a oír muchas voces y vamos a ver muchas cosas. No te quepa duda de ello. Golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Porque nuestra vida queremos que esté fundada en Cristo. Porque Él es nuestra seguridad. Él es nuestro alto castillo. Nuestra fortaleza. Y si estamos en Cristo, lo que venga no va a tumbar nuestra vida. No va a destruir nuestra vida. Y vamos a estar firmes porque estamos en Él. Y esa adversidad va a pasar, porque Él nos habrá dado con qué. Pero tenemos que ser sabios para saber manejarnos y dirigirnos en esta vida, en este tiempo,
en las cosas que nos van a acontecer. Y para ser sabios, para saber cómo atender las cosas, tenemos que tener un oído de discípulo. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor.